Bueno, muy buenas tardes compañeros, nuevamente acá con los ejercicios para el taller de graffiti, el instructor Guido, la buena, pues aquí quiero pues mostrar hoy lo que sería pues un tutorial para realizar el book, los black books, que es donde vamos a ir archivando todo el proceso del desarrollo de nuestros estilos. Entonces bueno, La Buena, Centro Cultural, Universidad del Tolima, aquí, camellando desde la casa y pues poniendo los ejercicios para que nos quedemos en la casa y pues bueno, entonces les voy a hablar ya del objetivo. Bueno, como tal, lo que queremos hacer es un book en donde vamos, o una bitácora donde vamos a ir compilando todo lo que serían los ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a explicar el tipo de book que quiero enseñar o que quiero compartir. Y es un book que tiene un tipo de encuadernación que se presta, por ejemplo, para que, como es cosido, lo que vamos a hacer, esto se presta para que el book se pueda abrir, por ejemplo. Me parece muy interesante porque se puede abrir y se puede utilizar el formato completo, el formato de todo el, más o menos sería un octavo de pliego. Entonces podemos realizar, digamos, los dibujos aquí. ¿Qué pasa? Los otros encuadernados, por ejemplo, el argollado, pues va a dejar aquí la separación más los huequitos, o el que viene grapado, digamos que al momento de graparse no queda como esto y no se va a permitir abrir el formato para poder realizar el dibujo pues de un tamaño un poco más grande. Entonces, bueno, más o menos este es el tipo de book. Les voy a mostrar más o menos también como la calidad, la limpieza de estos books que pues he venido aprendiendo a hacer empíricamente, que he venido desarrollando ahí y que pues también comparto con el taller de graffiti para que hagamos pues una compilación de los ejercicios más juiciosos, ¿no? De que tengamos más, o sea, los grafiteros se caracterizan por ser muy limpios, ser como muy, muy estrictos en todo este tema del cuidado por las cosas. Asimismo, pues en las piezas también se refleja la limpieza y la técnica. Entonces, pues de momento en todos los aspectos, todo lo que haga uno, creo que se debe manifestar esa cualidad. Por tanto, pues les muestro, por ejemplo, ya la calidad del book con los acabados y sí, como la estética de todo esto. Bien, yo tengo unos proyectos ahí en desarrollo, y el asunto es que, pues digamos que como no tengo todos los materiales aquí para mostrarles tal cual, o sea, también espero que se puedan adaptar a los materiales que encuentren en casa. Pues digamos aquí yo me adapté a otros materiales porque estoy desarrollando ya un proyectico más personal de rebuscarme también como vendiéndolo. Entonces de paso incluso pueden aprender a hacerlo si quieren rebuscarse, digamos, para que puedan hacer books o que los puedan dar para regalar o para hacerse los centavos. De todas maneras, yo no soy egoísta con esas vueltas y pues la buena, parceros. Entonces empezamos. Bien. Oh, listo. Entonces, lo que vamos a necesitar es lo siguiente: insumos, pegante para papel, cinta de enmascarar en lo preferiblemente ancha, hilo y aguja. ¿Listo? Los insumos, la diferencia entre los insumos y la herramienta es que los insumos son materiales que se van a gastar, sí, que se van a gastar más rápido. Una herramienta de pronto no va a gastar tan rápido porque también tiene una vida útil, o sea, pero no se va a acabar tan rápido como estos materiales, ¿no? Entonces, ya de las herramientas, entonces ya mencioné la aguja, en las herramientas están las tijeras, el bisturí y un trapito. Entonces, solo con estos materiales vamos a defender para hacer nuestro book. Bueno, ya los materiales precisamente que vamos a utilizar para el book van a ser, necesitamos 50 hojas tamaño oficio,
2 octavos de cartulina y un par de pastas que pueden ser en cartón paja, pueden ser en, por ejemplo, cartón industrial, podemos utilizar algún tipo de cartón cartulina, digamos que ya dependiendo de cómo le inviertan el tipo de materiales, así mismo va a ser la calidad del producto. Pero entonces igual como les digo, o sea, estos materiales, digamos, la cualidad de la pasta es que sea un poco durita para que nos proteja el book. Las hojas, pues sí, hojas corrientes, sin embargo, pues esto es un papel bond, creo que de gramaje, no recuerdo bien el gramaje, pero es el de la resma de hojas para imprimir de oficina. Este papel no es tan delgadito como por ejemplo si utilizan un bloc de papel oficio. Ese papel tiende a ser mucho más delgadito. ¿Qué pasa? Recomiendo que el papel sea mínimo este gramaje de la resma de papel de oficina o impresora, porque pues soportará más la tinta, las tintas de los marcadores, de los lapiceros, de con lo que lo vayamos a trabajar. Entonces, incluso y puede ser un poco más, un gramaje mayor, chévere, sin embargo, eso va a influir en el tamaño, ¿no? Que eso le va a dar pues un poco más de peso al proyecto. Entonces, bueno, bien, lo que necesitamos entonces van a ser 50 hojas de papel oficio, de tamaño oficio, que vamos a doblar por la mitad cada una. ¿Cómo la vamos a doblar? Les voy a recomendar que cuando las doblemos, como que ubiquemos las esquinas, las fijemos y vamos a deslizar los dedos hacia atrás para presionar. Ahí una vez presionado, entonces las esquinas quedan fijas y la hoja va a quedar supremamente doblada por toda la mitad. Entonces, recomiendo que hagamos esto hoja por hoja. Pues digamos, como esto es un proceso más artesanal, digamos que en una fábrica o pues bueno, los que tengan dinero para comprarlo de una, pues obviamente ya lo van a hacer de una manera, tienen una operatividad muy diferente, más fluida en cuestión de tiempo, pero entonces yo les recomiendo que hagamos esto una por una en función de que las hojas no vayan a quedar tan disparejas a la hora de compilar todo lo que sería el cuerpo del book, cuando se armen los cuadernillos, ¿listo? Entonces, bien, por ejemplo, bueno, ya, vamos a necesitar dos cartulinas de tamaño octavo que vamos a cortar justo del mismo tamaño de la hoja y la vamos a doblar justo por la mitad como pasará con las mismas hojas, ¿no? Vamos a ver, de esta 2, de esta van a ser 50. De esta van a ser solo 2 y de esta también van a ser 2, pero pues esta va más sencilla, ¿no? Esta ya va a llevar el tamaño de lo que sería solamente el tamaño de la hoja ya doblada. Y pues también recomendable, por ejemplo, si aquí se alcanza a notar, que se sobresalga uno o 2 milímetros por cada lado, que es lo que nos va a dar también la protección para que pues digamos que las hojas no se le doblen las puntas, todo eso. Entonces de esta van a ser 2, ¿no? Entonces, listo. Una vez ya dobladas las hojas, las 50 hojas, vamos a hacer unos cuadernillos. Los cuadernillos entonces los vamos a hacer de 5 hojas. Entonces lo que vamos a hacer es que ya como tenemos 50 hojas dobladas, vamos a hacer 10 cuadernillos de 5 hojas cada uno. O sea, entonces van a ser 1, 2, 3, 4 y 5 hojas dobladas en la mitad y encajadas de esta manera. O sea, vamos a hacer un cuadernillo de esta forma. ¿Listo? Entonces ya vamos a tener que hacer 10 cuadernillos de estos. Bien, una vez ya dobladas las hojas y hechos los 10 cuadernillos, vamos a pasar al proceso de cosido. Epa, 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 epa. Bueno, la lámpara me mamó gallo, pero creo que se puede ver aún. Bien, entonces, justamente por eso marqué estos puntos, porque lo que me interesa entonces ahora es que a cada cuadernillo lo vamos a abrir y
vamos a encontrar los siguientes puntos de referencia. Pues yo lo hago de esta manera. Ustedes o sea, si gustan lo pueden hacer diferente, pero entonces pues yo lo hago de este modo. Entonces yo lo que ubico primero es la mitad, que es la marca más grande. Vamos a marcar después la mitad de este segmento, que sería la línea mediana, y por último la mitad de cada uno de los segmentos que ya está señalada con un punto. Bien, entonces esto lo vamos a hacer con los 10 cuadernillos, pero entonces oído, no es necesario que lo hagamos así, que lo marquemos así, ¿no? Porque obviamente cuando lleguemos a ese punto del book, pues si vamos a dibujar, vamos a tener ya manchado el formato y no funcionó, y entonces pues no nos va a servir tampoco el tema. ¿Listo? Recomendaciones, por ejemplo, para el tema de cuando hagamos estos cuadernillos, y es que en vez de marcarlas con un lapicero, yo lo que hago es que los voy a pinchar, no sé si se alcanzan a notar un poco por acá. Entonces lo que voy a hacer es que estos puntos los voy a pinchar con la punta del bisturí. Tac, 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 tac. Los voy a pinchar en función de que permita que la aguja pues me pase más rápido, ¿no? O sea, que pase más fácil, de que no me vaya a complicar tanto. Entonces, digamos que hacerle a los 10 cuadernillos va a tomar un poquitico de tiempo, pero entonces también nos va a ahorrar tiempo a la hora de esto, va a evitar que de pronto nos chusemos, porque pues no le vamos a tener que hacer tanta fuerza a la aguja. Entonces, bueno, listo. Entonces, una vez ya determinados los puntos por donde vamos a coser, vamos a sacar un tamaño de hilo más o menos del tamaño del brazo, hilo doble, o sea, ida y regreso, o sea, ahí aquí en la colita del hilo vamos a hacer un nudo, que a continuación pues voy a mostrar un poco la técnica de cómo yo lo hago. Pero entonces, pues lo mismo es un nudo, o sea, lo importante es que sea un nudo y que no se nos corra el hilo. Entonces yo lo que hago es que enrollo el dedo, lo pongo de esta manera, enrollo sacando el rollito del dedo hacia afuera, hacia la punta del dedo y con el dedo gordo. Y luego lo que hago con otro dedo es jalar hacia afuera, y ahí ya me queda la marañita, el hilo, el nudito en la colita del hilo. Entonces, bien, para coser esto, entonces lo que les voy a recomendar es que los nudos los dejemos en la parte externa del lomo del cuadernillo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, entonces aquí ya entramos con el hilo, ahí ya nos bloquea el nudo, y el nudo entonces va a quedar en la parte de afuera donde va a quedar el lomo. Bien, lo que vamos a hacer entonces es que nos vamos a meter por aquí, a devolvernos, tec, tec. Digamos que hay otros tutoriales en YouTube que hacen esto de otra manera, pero les digo, o sea, cada uno puede también encontrar su forma de trabajar. De momento, pues esta es la que yo utilizo, esta es la que me parece que como que es la más práctica. Entonces yo lo que hago es que una vez coso esto en una dirección, me regreso por los mismos puntos. Me regreso, entonces, tec. Y entonces aquí lo curioso es que voy a rellenar este espacio de donde tengo la costurita, y pues le voy a reforzar bien el cosido al cuadernillo, de manera que va a quedar pues muy fija la costura. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando hemos ido de ida y de regreso, llegamos al final, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de ensartar el hilo en lo que sería como el nudo de inicio. Lo vamos a ensartar acá, así, bueno, más o menos. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer un remate. Estos remates también son muy comunes, que eso es lo que enseñan en la manualidad de las casas, de todo este tema de cuando tenemos que hacer como los remiendos de los calzoncillos, los que remiendan los calzoncillos.
Bien, y entonces aquí lo que hacemos simplemente es que hacemos nuditos, nuditos, nuditos para asegurar de que no se nos vaya a zafar el hilo. Dejamos esta parte libre, ¿no? Aquí no cosemos, porque es que posteriormente, pues ahí de pronto podríamos hacer un corte para que el borde quede mucho más uniforme. Entonces, pues yo la verdad ahí no voy a gastar material. Entonces ya una vez hecho esto, ya estando cosido de esta manera, lo que vamos a hacer es que cortamos, como ya les dije, el nudo queda hacia la parte de afuera y entonces ahí pues todo bien, o sea, vamos a hacer esto con los 10 cuadernillos, ¿listo? Entonces, vamos a hacer esto con los 10 cuadernillos. Una vez ya hecho los 10 cuadernillos, lo que vamos a hacer es que los vamos a compilar todos, entonces ya digamos que vamos a pensar que estos son los 10 cuadernillos, pero ya ahorita les muestro el ejemplo bien hecho, pero entonces digamos que bueno, lo que vamos a hacer es que los vamos a apilar con todos los lomos hacia un lado, hacia el lado, hacia el lado, hacia el mismo lado, o sea, porque pues pueda que cometamos el error no fijarnos y que dejemos un lomo hacia la parte de donde se va a abrir las hojas y pues la vamos a embarrar. Entonces, de momento hacer atención de que todos los lomos queden hacia un lado. Listo. Una vez ya cosido los 10 cuadernillos, volvemos a lo que yo les había comentado de las cartulinas. Estas cartulinas las vamos a hacer de la siguiente manera. Y es que, por ejemplo, voy a explicarles aquí con este. Voy a ponerlo acá. Muy fuera otro cuadernillo. Entonces, voy a coger otro papel que puede ser otra hoja de papel bond. Y voy a tener listo las dos cartulinas, porque esto vamos a pegar una cartulina al principio en las partes exteriores de donde apilamos los cuadernillos, ¿no? Entonces, lo mismo también, como él va doblado, este lomillo también va a quedar al mismo lado donde están todos los lomitos. Y de igual manera, como son dos, entonces vamos a poner uno a cada lado, uno acá y uno acá. Que esos son los que posteriormente nos van a servir para pegarlo, para pegar el cuerpo del book con lo que sería la pasta. Entonces ya les voy a explicar cómo es la manera de pegarlos. Entonces, en este punto, lo que vamos a utilizar con la hoja es que, lo que vamos a hacer con la hoja es que vamos a cubrir. Vamos a cubrir, o sea, digamos, podremos incluso retirar los cuadernillos sobre los que vamos a pegar las cartulinas. Vamos a dejar en la parte del lomo más o menos descubierto una franja de más o menos medio centímetro, un centímetro, y vamos a utilizar el pegante. El pegante entonces lo vamos a aplicar, lo vamos a esparcir con cuidado y resulta que el papel lo que nos va a ayudar a hacer es que nos va a dejar un margen de adherencia muy limpio. Entonces aquí sobre este mismo tamaño y con el borde, o sea, teniendo en cuenta siempre los bordes de los lomos, vamos a ponerlo, y esto lo vamos a hacer tanto para la cara del principio como para la cara del final, ¿cierto? Entonces voy a omitir voy a dejar secando este para que no se me dañe. Y aquí ya tengo otro ejemplo que era de otros que yo ya estaba haciendo. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí el queda, o sea, este queda así, la guarda, sigue ya los cuadernillos, o sea, como se pueden dar cuenta, ahí solo se pegó el bordecito, ahí ya sigue el cuadernillo, que pues este no está cosido, pero pues deberían ya estar cosidos, bueno, entonces no podemos distraernos por esta cosa. Entonces ya lo que vamos a hacer es que sencillamente entonces tenemos todos los cuadernillos junto y con las cartulinas y las guardas en cada extremo en cada extremo del cuerpo de los cuadernillos. ¿Listo? Listo. Una vez
vuelvo a prender esto. Bueno, no prendió, sí prendió. Listo. Una vez hecho esto, lo que vamos a utilizar con la cinta de enmascarar es que vamos a utilizar 3 pedacitos y los vamos a tratar de alinear, de emparejar lo más posible. Esto lo vamos a hacer, esta parte debe tener como mucho cuidado para que no nos quede tan disparejo. Y ya hecho esto, entonces lo que vamos a hacer es que con 3 pedacitos de cinta que ya tengo acá listas, vamos a coger y vamos a fijarlos. Entonces vamos a fijar uno acá, vamos a fijar otro acá y de pronto otro en el medio, ¿no? Esto con el fin de que no tengamos que estar ahí. Sin embargo, como sosteniendo y todo eso, sin embargo, sí hay que hacer atención para que no nos desbarate tanto. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar suficiente pegante. Vamos a ser generosos, o sea, embadurnar con una capa gruesita de pegante sobre todo el lomo de lo que ya es el cuerpo de los cuadernillos. Y por último, lo que vamos a hacer después de haber embadurnado esto de una, o sea, no hay que dejar secar, lo vamos a poner así en el borde de la mesa. Vamos a ubicar la cinta de la cinta ancha, por eso les recomendaba que la cinta fuera ancha. Vamos a poner un extremo de la cinta hacia el borde. Vamos a doblar por encima del pegante, ¿sí? Y finalmente, haciendo un poquito de presión, vamos a terminar de envolver, con la cinta. Cortamos los extremos. El excedente. Bueno, cortamos los extremos, eso ya lo pulimos ahorita, digamos, ¿tal? Y ya ahí se puede decir que lo único que tenemos que hacer es dejar secar el cuerpo de nuestro Blackbook. Y finalmente, pues aquí yo ya tengo uno listo y terminado. Entonces ya les muestro cómo debe quedar esto en detalle. Entonces aquí ya vemos que están sujetos los 10. Digamos, yo lo mandé a perfilar en una litografía, cobran por ahí 5 lucas por mucho. Entonces esto lo que hacen es con una máquina gigante logran cortar esto para que quede así parejito, pero entonces aquí se notan los cuadernillos, aquí se notan los pegues que le había hecho anteriormente con la cinta, y finalmente aquí ya todo esto que se ve así como arrugado es porque es el efecto que causa el pegante, ¿no? Que como que encoge la cinta y eso. Y finalmente pues la cinta ahí como abrazando todo el paquete de lo que son los cuadernillos, para que finalmente pues tengamos esto, ¿no? Ya tenemos las guardas debidamente pegadas en los extremos del cuerpo de lo que son todos los cuadernillos que van a ser el soporte para nuestros dibujos. ¿Listo? Bien, esto ahí ya lo podemos dejar a un lado. Ya digamos que entonces ahora vamos a venir con las dos pastas, que como ya les había dicho, tienen que ser del mismo tamaño ya de la hoja oficio doblada. En este caso van a ser 2, ¿no? Que tengan pues el bordecito más grande. Y lo que vamos a hacer entonces con estas dos es que las vamos a fijar con la cinta de enmascarar ancha, dejando un espacio prudente. Este espacio prudente no corresponde solamente al grosor del como pueden notar ahí a contraluz, no corresponde solo al grosor del cuerpo del book, sino que se le va a dejar un poquito más, ¿no? En función de que cuando se centre, por ejemplo, él tenga más flexibilidad, o sea, vaya a tener como una gabelita para que se pueda doblar, el book, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa separación, lo que vamos a hacer es que vamos con la cinta ancha, o si no, entonces ya miraríamos si con un papel le
le pudiéramos hacer eso. En algunos casos esto lo hacen también, sino con gasa o con tela. Entonces por eso les digo, les voy botando los datos con lo que podrían ir reemplazando algunos de los materiales si no los tienen. Entonces esto incluso lo han hecho con gasa. Incluso aquí tengo un ejemplo también donde esto es un proyecto anterior, y por ejemplo, este borde también lo hice con gasa. Entonces digamos que ahí también está la opción de poder reemplazar por materiales que pueden tener en la casa. ¿Listo? Bien, entonces, bien, una vez ya armado la pasta y esto secando a un lado, entonces que ya posteriormente es como donde nos vamos a armar ya lo que será el proyecto. Entonces ya lo que vamos a pensar sobre esto será sobre el forro. Entonces el forro, ¿qué propuesta hay para el forro? Puede ser contact, puede ser de este vinilo con el que hacen las calcomanías, que es un poquito caro pero es muy resistente, es muy bueno. En este caso yo tengo el ejemplo, ya lo tengo aquí hecho, y está hecho con tela. Entonces, por ejemplo, esto es una tela de Dacron, color azul. Pueden poner el color que quieran. Digamos que, como pudieron ver ya aquí en este ejemplo, pueden jugar también con esta textura, con retazos de tela que tengan. Sin embargo, también puede ser un afiche bien maquia, de estos que vienen en propalcote, papel propalcote, que es un papel resistente al agua. Lo pueden forrar en eso. Pero entonces igual, teniendo en cuenta ya, o sea, lo más importante es también esta separación entre las dos pastas, para que finalmente, entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a coger y las vamos a ubicar de este modo, limpiar acá con un poquito de vega, vamos a poner de este modo. Lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar aquí el book. Lo vamos a tratar de organizar ahí lo más centradito posible. Vamos a aplicar pegante sobre toda la superficie en la cara externa de los extremos del book. Vamos a frotarla uniformemente, que no nos queden grumos, que no nos queden así, porque pues como el pegante es a base de agua, y la reacción con el papel es que lo encoge, lo va a volar. Entonces pues no mucho tampoco. Y finalmente ya lo que hacemos con esta posición es que lo vamos a ir ubicando cuidadosamente, dejando pues un bordecillo que es el bordecillo que le va a sobrar a estas pastas, que es la que va a servir de protección para que las hojas no se doblen, ¿no? Pues técnicamente esta cartulina que va en los exteriores se llaman guardas, y este bordecito de la pasta se llama la uña, que es lo que va así a cuidar los bordes de la hoja. Entonces, una vez ya esparcido el pegante sobre la parte exterior de la guarda, la vamos a ubicar cuidadosamente, dejando un bordecillo pequeñito, que es el bordecillo que corresponde a la uña. Y finalmente ya en este momento lo que vamos a hacer con el trapito es que le vamos a hacer presión. Vamos a hacer suficiente presión, hasta que ya veamos que todo se ha adherido, ¿no? Hay que tener atención, por ejemplo, cuando esparzamos el pegante, de no ir a manchar el borde, ¿no? Porque se nos pueden pegar aquí las hojas por el borde. Pero también es importante de que el pegante llegue hasta el borde, ¿no? Sin que se nos manche ya la parte del borde de las hojas, pero sí el borde de la cartulina, para que pues ella pues se fije más, mejor, no sé la palabra ahí, se fije, sí, más a la F, se fije más a la fija, valga la redundancia, para que no se nos vaya a desbaratar, ¿cierto? Entonces, una vez hecho esto con un lado, hacemos lo mismo con el otro lado, y finalmente, pues, como ya les había mostrado, estos son los pasos para que finalmente entonces tengamos ya terminado nuestro book. Aquí es donde yo les digo cómo pego la guarda sobre la pasta obviamente con el forrado previo. Ese forrado pues va a quedar cubierto, ¿no? Entonces es muy estético el estilo de los books.
en este tipo de encuadernación. Y pues bueno, parceros, vuelvo y hago la vuelta, ¿no? O sea, atento para cualquier pregunta, cualquier duda, digamos en el caso de que tengan otros materiales y me quieran preguntar, entonces ahí estoy atento a las respuestas por WhatsApp. Y pues de momento espero que haya quedado bien explicado el paso a paso. Pues digamos que no hago un video así súper editado, pues porque ahorita no cuento con las herramientas, pero traté de tener todos los pasos aquí listos para irles explicando. Sin embargo, espero que no se hayan, no, como en esta mezcla y esta dinámica que estoy aplicando, no se hayan distraído, no hayan perdido el hilo. Entonces, la buena, parceros, espero que entonces realizamos este ejercicio. Se tomen su tiempo, que como todo en el dibujo y todas estas cosas del hacer requieren de paciencia, de concentración. Entonces, la buena, parceros, que se oye en el parche y pues ya estaremos pendientes para seguir camellando acá, pues bajo la situación que hay de no poder salir. Entonces no quiere decir que el hecho de que no podamos salir, no podamos seguir desarrollando nuestros estilos, nuestro flow de las letras, para que ya cuando podamos salir podamos vernos y pintar bien sollado en la calle, entonces, o en la U. Entonces, la rebuena, parceros, mucho ánimo y pues bueno, que se entretengan.